¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Un gusto poder compartir con ustedes algo más de información acerca de los testigos de Jehová, algo que he comenzado a hacer hace ya una semana atrás. Y hoy día voy a hablar de un tema muy interesante y que básicamente tiene que ver con el trato que se le da a las personas que cometen pecados, ¿no es cierto? Y que finalmente esos pecados o esas faltas que cometen los llevan a ser marginados de la organización, es decir, a ser expulsados de la congregación. Y quiero demostrar cómo esta organización entrega información tergiversada, información que no es verídica en sí misma. ¿Por qué? Porque existe un discurso, y no me voy a cansar de repetirlo, para la gente que no es testigo de Jehová, y lo que se vive al interior, o lo que viven los miembros de la organización de los testigos de Jehová, es algo totalmente distinto. Estaba observando aquí en la página de ellos, la página web que tiene la organización, una de las preguntas interesantes que ellos plantean respecto de aquellos individuos que son expulsados de la congregación por haber cometido alguna falta. Y ellos analizan la siguiente pregunta. Dice así: ¿dejan los testigos de Jehová de tratarse con quienes ya no pertenecen a su religión? ¿O con quienes ya no son de su religión? Y la respuesta es categórica. No dejamos de tratarnos con quienes, tras haberse bautizado como testigos de Jehová, dejan de predicar y de reunirse con la congregación. Al contrario, nos esforzamos por reavivar su espiritualidad y animarlos a regresar. Ahora, cuando un testigo bautizado comete un mal grave, puede ser expulsado de la congregación. Sin embargo, este no es un proceso automático. Y mencionan de que obviamente depende de la conducta del individuo, si está cometiendo algún mal, alguna falta, lo que ellos consideran un pecado, ¿no es cierto? Y esa persona no deja de practicar ese pecado, finalmente puede ser expulsado. Ahora, respecto del trato, ¿no es cierto? Dicen de que este trato sigue vigente. Por ejemplo, si en un hogar son todos testigos de Jehová y el expulsado es uno de los hijos, o es el esposo, o es la esposa, dice que hay algo que cambia y es la relación de tipo espiritual. Es decir, ya no comparten, no es verdad, la preparación que tienen los testigos de Jehová, el estudio que hacen como familia de la Biblia, que básicamente no es la Biblia, sino son las publicaciones de la organización de los testigos de Jehová, de la sociedad Watchtower, como se conoce. Entonces dicen que todo este trato sigue siendo el mismo, que no hay básicamente un rechazo ni un distanciamiento. Pero en la práctica ocurre todo lo contrario. ¿Por qué? Voy a mencionarles algo que tiene que ver con lo que pasa efectivamente en la práctica. Los testigos de Jehová tienen dos publicaciones que ellos utilizan para enseñarle la Biblia a las personas. Una es esta, el libro ¿Qué nos enseña la Biblia?, que es como el libro básico que toda persona que llega a ser testigo de Jehová tiene que estudiar. Pero una vez que estudian ese libro, pasan a un siguiente que viene a reforzar todas las ideas, todas las doctrinas que ya se le han impuesto previamente en el libro anterior. Y es este libro, Manténganse en el amor de Dios. Este también está en la página de los testigos de Jehová. Y allí en la página 207 de este libro, ellos hablan claramente de cuál debe ser el trato hacia los expulsados, hacia aquellas personas que han cometido faltas dentro de la congregación y son
echado, expulsado, echado o excomulgado, como ocurre en otra religión. Bueno, aquí este libro menciona claramente algunas preguntas y algunos detalles, y ustedes van a ver que hay una diferencia entre lo que se plantea en un principio de que no deja de haber trato, que se trata de ayudar a la gente a que vuelva, a que se recupere en sentido espiritual. Eso es una falacia, es una mentira. ¿Por qué razón? Acá dice este mismo libro de reforzamiento al estudiante, dice, ¿cuál debe ser la relación con un expulsado? Y citan un texto de la Biblia donde uno de los apóstoles dice de que usted no tiene que tener ningún trato con alguien que se considere o se haya considerado parte de la congregación, pero que esté practicando alguna de estas cosas. Y después se cuelgan, como hacen muy bien los testigos de Jehová, de otro pasaje de la Biblia para, ¿no es cierto?, justificar esto de castigar socialmente a un individuo que ha sido expulsado. Porque los testigos de Jehová practican el castigo social. Es decir, la expulsión es eso, castigo social. Y incluso si la persona no está expulsada, como ha sido en mi caso, incluso hasta en esos detalles, ellos dejan, muchos, de saludarte, dejan de hablarte. Entonces, claro, ya te aplican por el hecho de estar alejado, te aplican la misma regla que la organización les ordena a aplicar en el caso de aquellos que han sido expulsados. Y de hecho ellos normalmente citan de la Biblia, pero también respaldan lo que citan con lo que está en sus revistas, en sus publicaciones, en sus libros, en la revista Atalaya, por ejemplo, que es la base de toda su doctrina, y que muchas, pero muchas de las ideas que allí se expresan, o de las creencias que allí se expresan, no tienen ningún fundamento en la Biblia. Entonces acá ellos hacen la cita de una atalaya del año 81, donde dice que decir un sencillo hola, no, ya eso ya está mal, no le puedes decir hola siquiera a alguien que está alejado o que está expulsado, porque eso ya dice acá mismo, textualmente, decir un sencillo hola a alguien puede ser el primer paso que lleve a una conversación y tal vez a una amistad. Pero en la página dicen que no, que ellos no hacen eso, que ellos buscan, ¿no es cierto?, ayudar a esa persona espiritualmente. ¿Y cómo lo van a ayudar si tienen prohibido hablarle? Entonces hay una clara contradicción allí. Acá dice clarito, cuando un miembro de la congregación es expulsado, cortamos toda relación social y espiritual con él. Te compro, te doy la ventaja, te doy sentido a que, ¿no es cierto?, limites tu relación social. Ya, está bien, si es un mal ejemplo, una mala compañía, no sé, que te va a llevar por un mal camino, perfecto. Pero también hacen un corte definitivo a la relación espiritual, porque a esa persona la expulsan, la aíslan, la dejan fuera de la organización. Y todos los que están dentro de la organización, su círculo íntimo está allí. O sea, ningún testigo de Jehová puede hacer amistad con personas que no son de la misma religión, porque eso no es bien visto dentro de la congregación. Y ellos justifican esta disciplina o esta forma de resolver este asunto diciendo, ¿es realmente necesario ser tan estrictos en el trato? Y la respuesta es sí. Y mencionan varias razones. Y una de las razones que mencionan dice por lealtad a la palabra de Dios. La segunda porque el pecador es una mala influencia. Y la tercera porque esto puede beneficiar al pecador. Y debo decir que hay casos de personas que incluso al sentirse tan despreciados, ¿no es cierto?, por esta situación, por este trato, han llegado incluso al suicidio. Eso los testigos de Jehová no lo van a reconocer ni lo van a decir.
Ahora, estamos hablando aquí de, ¿no es cierto?, el trato hacia los expulsados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la persona a la que se le expulsó es un familiar? ¿Cómo hay que tratar a ese familiar? Si es un pariente cercano, consanguíneo, ¿cómo tenemos que tratarlo? Bueno, ¿qué pasa si ese familiar vive con nosotros? Como decíamos en un principio, si es un hijo, o puede ser el esposo, o puede ser la esposa. Obviamente que no llegan al extremo de romper los lazos consanguíneos, pero sí se limita la relación de tipo espiritual y la confraternidad con esa persona. Pero, ¿dónde se complica el asunto? Cuando ese familiar nuestro no vive con nosotros. Por ejemplo, supongamos que padres envejecidos tienen muchos hijos o varios hijos que son testigos, y uno de esos hijos ha sido expulsado. Entonces esos padres no van a permitir que ese hijo vaya a su casa. Y acá lo menciona claramente. ¿Qué pasa si el expulsado, en este caso, como el ejemplo que estoy dando, no vive con su familia inmediata? En ese caso, los fieles cristianos reducen al máximo el trato, limitándolo a cuando es indispensable atender asuntos de familia. No existen excusas para juntarse. ¿Por qué? Por lealtad a Jehová y a su organización. Quieren lo mejor para su pariente. Entonces es chistoso esto. Y con su postura firme quizás le ayuden a beneficiarse de la corrección recibida. Y es así como ha habido casos en que hay abuelos, por ejemplo, que han fallecido y no han tenido la posibilidad de disfrutar de sus nietos, porque supongamos que el abuelo estaba expulsado y el hijo era un testigo de Jehová activo, fanático, comprometido con la organización, con la iglesia. Ese hijo no va a dejar, la verdad, que los nietos, sus hijos, vayan a visitar a ese abuelo que está expulsado porque es una mala influencia. ¿Y cuáles pueden ser las razones para las expulsiones dentro de los testigos de Jehová? Que alguien caiga en el vicio, por ejemplo, de la borrachera, que alguien caiga en el vicio del juego, en los casinos, que alguien fume y haga de esto una práctica. Esa pudiera ser una razón para la expulsión. Hay un sinfín de otras reglas y normas que ellos han establecido como base para expulsar o para echar a una persona de la congregación. Entonces, cuando yo leía esto, realmente es algo que da mucha rabia, sobre todo uno que estuvo adentro, ¿no es cierto?, y se da cuenta cómo manipulan, cómo mienten, y la crueldad que existe en este tipo de tratos. En esa página ellos dicen que no es así, que no cortan el trato, pero en la práctica hacen otra cosa. Yo he conocido casos, he sabido de casos, madres que tenían una hija expulsada, esa hija estaba enferma, con cáncer. Felizmente esa hija se recuperó, pero en ese intertanto esa madre no era capaz de mostrar ningún grado de preocupación por su hija. ¿Por qué razón? Porque seguía estrictamente las directrices de la organización, de la iglesia. Entonces no podía preocuparse por esta hija
que estaba enferma. Así que no podía darle ánimo, no podía ayudarla, porque lamentablemente, por muy enferma que estuviera, estaba pagando, ¿no es verdad?, la disciplina, estaba pagando por el delito que había cometido. Y quizás ese delito, como pasa en muchos casos, es que esa joven se casó o se enamoró y se casó con una persona que no era de la misma religión. Porque el que hace eso se va de la organización, lo expulsan, lo echan. Pero en muchos casos después le empiezan a hacer estudio bíblico, después vuelven, lo readmiten, qué sé yo. Hacen todo un show después y después son todos amorosos y qué bueno que hayas vuelto y qué bueno que estés con nosotros. Son demasiado hipócritas, son demasiado falsos. Por eso lo he dicho de un principio y ahora lo voy a decir por primera vez. No son una religión, son una secta. Y una secta muy peligrosa. Les recomiendo ver en la misma página, aparece el ejemplo de una joven, y este sí que es un ejemplo que a mí cuando estaba preparando esta información para compartirla, realmente a mí me costó terminar de ver el video, porque es la experiencia que yo les contaba de una de las razones por la que alguien puede ser expulsado. Una joven que creció dentro de una familia de testigos de Jehová, que se bautizó como testigo de Jehová, que estudió y después encontró un trabajo y se enamoró de una persona que no era testigo de Jehová. Y producto de eso, ella se alejó, la expulsaron por desobediente. No tenía por qué enamorarse de alguien que no fuera de la organización. Tiene que ser alguien de la organización, si no, te vas expulsada. Y ahí ese video ellos descaradamente muestran, no es verdad, lo que significa respetar y aplicar la disciplina. Y hay un pasaje de ese video que realmente indigna. ¿Por qué indigna? Porque esta hija estaba sola, no estaba con los padres, y llamaba a su mamá, quizás para saber cómo está, para contarle algo. La mamá miraba el celular, porque tenía el celular de su hija, y no contestaba. ¿Qué hubiese pasado si esa hija hubiese estado enferma, hubiese estado con un problema serio, hubiese querido suicidarse? No le importa, no les interesa. Y esos son los que van a su puerta y le van a ir a hablar del amor de Dios, de que Dios va a traer un paraíso, que vamos a ser todos felices, y van a decirle que el fin del mundo está cerca y por lo tanto usted tiene que acercarse a Dios, lo que significa acercarse a ellos, a estudiar con ellos. Le van a contar puras cosas lindas, pero una vez que usted esté dentro de la organización, en la congregación, usted ahí, si es que va a despertar, como muchos a través del mundo lo han hecho, y se va a dar cuenta que estaba atrapado en una secta coercitiva, maliciosa, que manipula a las personas, que las tiene allí atrapadas a su antojo, y que el único objetivo que tiene esta organización simplemente es captar personas para así aumentar su patrimonio inmobiliario a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová también dicen: nosotros no hacemos colecta, no pedimos plata como las iglesias, pero reciben mucha plata de sus feligreses utilizando estrategias sutiles para que los que están allí, ¿no es cierto?, participando, sean buenos donantes de sus recursos materiales, en este caso del dinero. Y eso a mí nadie me lo cuenta, porque yo, cuando fui anciano de congregación, me tocó también administrar, no es verdad, los recursos que ingresaban,
y me di cuenta de la cantidad que algunos feligreses muy comprometidos con la obra de los testigos de Jehová, con la iglesia, aportaban. Era increíble la cantidad de dinero que a veces ingresaba a las arcas y que obviamente todo eso iba, no es verdad, hacia la sociedad Watchtower. Así que amigos, quería hablarles de esto, quería dejarles esta información para que vean, y si ustedes pueden ver el video, ¿no es cierto?, que está ahí en la misma página de ellos, puedan ver cómo es que ellos tratan a las personas que se han alejado o aquellos que han sido expulsados. Incluso en el mismo YouTube está el video, dice, si usted lo busca, apoyemos lealmente la justicia de Jehová, se llama, apoyemos lealmente la justicia de Jehová. Es un video que dura 9 minutos y véalo, y se va a dar cuenta que así es como opera la organización de los testigos de Jehová. Así que eso es lo que quería comentarles hoy día y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.